Amén. Pues vamos a aprovechar el ambiente que el Señor nos da para poder entrar a su palabra y buscar las cosas que Él desea que nosotros aprendamos de su palabra. Y hoy pues vamos a continuar con lo que estábamos la ocasión pasada. Estábamos hablando acerca de acceso y cómo el Señor nos ha dado acceso a su presencia a través de la salvación. Y cuando estuvimos hablando de esto, bueno, me recordó una historia. En una ocasión, cuando yo recién me vine a vivir a Estados Unidos, yo tenía 9 años en ese entonces. Ni mi hermano ni yo hablábamos inglés, así español sí. Y llegamos a unos departamentos y curiosamente ahí donde vivíamos conocimos unos chicos coreanos. Y ellos tampoco hablaban mucho inglés, entonces unos ahora sí que ciegos y mudos entre todos, y decidimos que pues nos íbamos a hacer amigos. Entonces un día nos pusimos a jugar béisbol. Ahí se nos ocurrió y andamos con el bate y era como una zona de patio. Y obviamente a mis 9 años no había mucha prudencia, ¿verdad? Y entonces y dale duro y dale duro y en una de esas dale duro y moles. Y que le pega una ventana y salen disparados todos. Y obvio salieron los dueños de la ventana y había quién lo hizo, ya les vi, corre los otros chamacos, ¿no? Como si no nos conocieran, ¿verdad? Y bueno, nos tratamos de fugar y hacer de las nuestras. Pero ese tipo de cosas está uno tratando de escaparse de las consecuencias que pueden venir por ese tipo de cosas. Y estoy seguro que usted ha hecho sus buenas travesuras a lo largo de su vida. Y en algunas de esas así como que yo no hice nada, no queremos limpiar la boca y salirnos con la nuestra. Pero la realidad es que nosotros tenemos que dar cuentas. Y la semana pasada estuvimos hablando acerca de los 3 ladrones en la cruz. Y si recuerda, terminábamos analizando la situación de uno de los ladrones que al principio había estado injuriando a Jesús y de repente cambió de parecer y le dijo al otro: nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre, hablando de Jesús, no ha hecho nada malo. Y luego dijo, ya mirando a Jesús, le dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y vimos que esas palabras de parte de este hombre le concedieron la respuesta que tomábamos de Jesús respondió: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y de esto, si recuerda, si estuvo, y si dice no, yo no estuve, no, vamos a ir poniendo las enseñanzas en la página web, y luego la pondremos ahí para que usted pueda pues tomar cuenta y decir, bueno, si me la perdí, pues no le hace, ahí está, ¿ok? O si quiere repasar. Pero habíamos visto que esto nos llevó a 3 pasos que este hombre tomó para llegar a la salvación que Jesús le prometió. Él reconoció, y como nosotros nos corresponde hacer, reconocer y arrepentirnos de nuestros pecados. Segundo, creer en la resurrección de Jesucristo, que Él lo hizo, y reconocer a Jesús como el Rey y Señor de mi voluntad, que Él también lo hizo. Entonces estos 3 pasos nosotros estamos diciendo que necesitamos tomarlos, y hoy nos vamos a enfocar en desglosar un poco más esto del arrepentimiento. Ahora, antes de que esté pensando que el propósito es así como que machacarlo y machacarlo, ese no es el caso. Lo que quiero es tratar de animarle que esto es una invitación de parte de Dios. Muchas veces cuando la gente o predicadores tocan el tema del arrepentimiento, es así como que a ver, y como que nos ponen debajo del tacón a ver cuánto nos sacan, ¿verdad? Y ese no es el objetivo, porque no es lo que Dios hace. Dios finalmente nos extiende una invitación al arrepentimiento como medio al acceso a su presencia. Bueno, entonces vamos a empezar. Y vamos a nada más ir analizando, por ejemplo, en los diferentes evangelios. Aquí estoy citando al evangelio de Marcos, pero nos habla de cómo Jesús empezó su ministerio. Dice aquí: Jesús entró en Galilea, donde predicó la buena noticia de Dios. Por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios. Anunciaba: el reino de Dios está cerca. ¿El qué? El reino de Dios está cerca. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿y qué es el reino de Dios? ¿Es un edificio? ¿Es qué? Cuando decimos que está cerca,
quiere decir que está llegando, pero hay que prepararlo. Y vamos a hablar más del reino en nuestra tercera enseñanza, pero por el momento vamos a enfocarnos en lo que dice acá: arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia, o que en el idioma original, y que usted lo ha escuchado, es el evangelion o el evangelio. Esa palabra evangelio significa buena noticia. Y bueno, ¿y por qué es buena noticia? Porque arrepintiéndonos ya podemos entrar a la vida eterna, ya tenemos acceso con Dios. Entonces, el arrepentimiento no es algo malo por lo cual sentirse malo, es algo que nos da acceso a lo que sigue. Cuando hablamos de Pablo en el libro de los Hechos, Pablo en este caso, él dice: Hechos 20:21, he tenido un solo mensaje para los judíos y los griegos por igual: la necesidad de arrepentirse del pecado, de volver a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesús. O sea, el arrepentimiento y la fe van juntos, es básicamente lo que está diciendo. Y el arrepentimiento, noten cómo lo liga Pablo con la idea de volver a Dios. Ahora, vamos a ver algunas cosas generales de la fe, y después de ello vamos a entrar a analizar algunas historias que ilustran mejor. O sea, la realidad es que las historias en general, y Jesús era maestro de todo esto, él contaba historias. Nosotros podemos tomar estadísticas, y las estadísticas hay veces que nos asustan, pero es mucho más impactante cuando tienen un rostro y cuando tienen un nombre y cuando tiene una humanidad en ello, no nada más un número. En fin, entonces al final vamos a ver las historias, pero por el momento en el Nuevo Testamento, que está escrito en griego, recuerde, la palabra que se utiliza para arrepentimiento es metanoia, que significa básicamente es cambiar o cambio de una manera de pensar. Nosotros pensábamos de X manera y algo nos sacude, y ahora llegamos a pensar de otra manera. O sea, puede ser que sean unas circunstancias que nos sucede algo y nos hace tratar de analizar por qué pasó eso, y eso nos hace cambiar de opinión. Entonces, en algunos casos las personas pasan por eso. En el Antiguo Testamento, recuerde esto, metanoia es en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento lo que nos hablaba era que el arrepentimiento era un cambio de dirección. O sea, lo que estaba diciendo Pablo, de volver a Dios. Íbamos en una dirección y de repente cambio de dirección, vamos hacia acá. Dios nos llama y nosotros correspondemos. Ahora, imagínese esto: hay un chamaquillo por ahí y llega y agarra una piedra y rájale, y la avienta a una ventana por ahí, y están los vidrios tirados en el piso. Ahora, hay varios problemas acá, y algunos de ellos no van a ser muy evidentes. Lo primero que nosotros tenemos que agarrar acá es, bueno, ¿estuvo bien o estuvo mal? Y entonces, al reconocer, como en mi caso, la ventana rota estaba mal, y entonces dice uno, bueno, está uno tratando de, como la señora que nos empezó a gritar, chamacos, chiflada, y quieren que uno tenga un tipo de culpabilidad que finalmente lo lleve al arrepentimiento. Ahora, hay investigadores sociales en la actualidad que analizan este término de culpabilidad, y estos no son cristianos, ¿okay? Estos simplemente son gente que estudia el comportamiento humano. Y lo que ellos dicen es que la culpabilidad, hay varias emociones que nosotros podemos sentir. La culpabilidad, la vergüenza, la pena, son diferentes, ¿okay? Por ejemplo, cuando uno se sonroja, vamos a suponer que usted va al baño, sale del baño y está ahí pegado una tira de papel de baño ahí, y alguien le dice, oye, traes ahí, y se pone uno rojo y las orejas y todo el asunto, ¿no? Eso le da a uno pena y dice uno, ay, pero se le pasa rápido. Eso no es malo, es muy pasajero. Pero hay dos términos que van muy de la mano. Uno es culpabilidad y el otro es vergüenza. La vergüenza es básicamente una declaración de soy malo. La culpabilidad es una declaración de hice algo malo. ¿Se nota la diferencia? La culpabilidad no es una emoción destructiva.
genera el arrepentimiento. Hice algo malo, lo puedo corregir si reaccionamos correctamente. Y eso es lo que nosotros deberíamos de buscar. Muchas veces en la vida real hay gente que percibe vergüenza. Por ejemplo, una mamá. No sé si sabía, pero las mujeres son mucho más susceptibles a la vergüenza. Por ejemplo, en el mundo antiguo y mucho en el mundo actual, una mujer que no podía tener hijos sufría vergüenza. No, es que seguramente hay una maldición sobre su vida y hay una vergüenza porque no puede tener hijos. Soy mala. Ya no es hice algo malo, soy mala. Pero bueno, nosotros estamos hablando entonces de una culpabilidad que lleva al arrepentimiento. Entonces el niño se siente mal y eso lo lleva al arrepentimiento. Ahora, el arrepentimiento genera un tipo de tristeza porque dañó la relación. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que yo soy el papá en la casa donde se hizo esto de la ventana rota. Entonces, mi hijo que aventó la piedra, él se tiene que dar cuenta que, híjole, pues me rompió la ventana. Pero si él dice, ay papá, perdóname, ok, te perdono. Tuvo una tristeza, un compungimiento, pero si yo le digo, sí, te perdono, ¿qué estoy restaurando entre él y yo? Simplemente la relación. Hubo una tristeza por la relación, pero hay varios otros problemas que no necesariamente se están resolviendo. Por ejemplo, en este caso, ¿quién va a recoger, quién va a limpiar los vidrios rotos? Yo ya le dije, mi hijo, te perdono, ahora recoge los vidrios. ¿Por qué? Si ya me perdonaste. O lo otro, ¿quién va a pagar por la ventana nueva? Ok, ya te perdoné, ya restauramos la relación, pero falta que se ponga la ventana nueva. Y si no tengo el dinero, pues tú te vas a poner a trabajar para pagar hasta que se ponga lo nuevo. Y luego, ¿qué te hizo aventar la piedra en primer lugar? ¿Cómo se va a quitar esa inclinación a volver a hacerlo? Entonces, en el Nuevo Testamento, esto se toma en dos términos: el pecado y los pecados. Los pecados son las acciones pecaminosas, el pecado es la naturaleza pecaminosa. Es como hablar del tronco y la raíz de un árbol. Eso es el pecado. O sea, si usted le mocha todas las peras, manzanas o lo que tenga, esos eran los pecados, era el fruto. Pero si usted le quita todo eso, ¡pum!, va a volver a salir. Entonces hay gente, como en el niño, que aventa, ¿por qué aventaste la piedra? ¿Cómo le voy a ayudar a no tener la inclinación a volver a tirarlo? Entonces son problemas adicionales. Si él me dice, perdóname, me arrepiento, lo único que hemos logrado es tomar un paso hacia la restauración de la relación. ¿Okay? Entonces es necesario tomar esas consideraciones. Ahora, quiero distinguir también de lo que es el remordimiento. Habíamos visto que el arrepentimiento es tristeza por la relación rota. El remordimiento es tristeza por los malos resultados y las malas consecuencias. Por ejemplo, imagínense que hay un ladrón que quiere meterse y lo agarra la policía y se siente mal. ¿De qué se siente mal? ¿De que rompió la buena relación que tenía con la policía? No, se siente mal porque lo agarraron. Si se hubiera escapado con todo lo que quería robar, estaría feliz. Mira lo que traje, mi hijo. En una ocasión yo trabajaba con un muchacho. Yo tenía 20 años. Yo había aceptado al Señor a los 18 años de edad. Entonces yo apenas era creyente nuevo, digamos, seguidor de Jesús reciente. Y trabajaba en una fábrica ahí en Chicago, y estaba con el muchacho en el verano, y estaba yendo a la escuela, pero también estaba trabajando ahí. Y entonces en lo que yo quería compartir de las cosas de Dios. Y mientras yo le hablaba de las cosas de Dios, él me hablaba de cómo se iba al cementerio a la medianoche y cómo hacía todo tipo de barbaridades. Y en una de esas me dice, ¿sabes qué? Esta noche voy a irme con una mujer y va a estar, y me contó toda la odisea de todas las barbaridades que iba a hacer, su promiscuidad. Y entonces estaba feliz. Llega al día siguiente y me dice, ay, fue todo lo que me hubiera imaginado, fue increíble. Entonces él estaba contento de que había tenido relaciones sexuales fuera del matrimonio. O sea, no le importó. Llega a la semana y ya no estaba tan contento.
y me dice, me salió una enfermedad que tengo transmitida sexualmente. Eso es lo que significa STDS. Es Sexually Transmitted Disease, es una enfermedad transmitida sexualmente. O sea, simplemente él estaba triste por las consecuencias, no porque había roto la relación con Dios. Ese remordimiento. Ahora, el remordimiento hay veces que nos hace como en este caso, algo está mal. Y entonces empieza a haber un proceso interno de cómo lo puedo corregir. Y en algunos casos perduran las situaciones. Ahora, vamos a leer varias escrituras, pero quiero que lea conmigo. Esta tiene varias cosas chistosas. Está en el libro de Oseas, capítulo 6. Y empieza así, dice verso 1. Ahora, trate de imaginarse el tono del pueblo de Israel. Dice, vengan, volvámonos al Señor. Él nos despedazó, pero ahora nos sanará. Nos hirió, pero ahora vendará nuestras heridas. O sea, están hablando acerca de Dios y dicen, vamos a volver al Señor. Él, quién sabe qué le pasó, pero nos puso una catorriza de aquellas, pero ahora nos va a vendar. Luego dicen, verso 2, dentro de poco tiempo Él nos restaurará para que podamos vivir en su presencia. Pues ¿quién no quiere vivir en la presencia de Dios, verdad? Si conociéramos al Señor, esforcémonos por conocerlo. Él nos responderá, tan cierto como viene el amanecer o llegan las lluvias a comienzos de la primavera. Pregunta, ¿está bien lo que están diciendo? ¿Cuántos de ustedes dicen, sí, el pueblo tiene ganas de conocer a Dios? ¿Verdad que sí suena? Y contesta a Dios, note que es el verso 4 y dice, oh Israel y Judá, ¿qué debo hacer con ustedes? Pregunta el Señor. Pues su amor se desvanece como la niebla de la mañana y desaparece como el rocío a la luz del sol. O sea, es un arrepentimiento falso. Lo que está diciendo que es como, note aquí hay el pasto y tiene ahí las gotas del rocío y está la neblina. Entonces dice el Señor, su amor se desvanece como la niebla de la mañana y desaparece como el rocío a la luz del sol. O sea, en el momento sí, muy arrepentido, sí, perdóname, volvamos al Señor. Él nos trató mal porque hicimos lo malo, pero ya va a tratarnos bien. Y dice el Señor, nada. Sigue hablando el Señor y dice, quiero que demuestren amor, no que ofrezcan sacrificios, más que ofrendas quemadas, quiero que me conozcan. Y sigue hablando el Señor, dice, el pueblo de Israel se mezcla con paganos de otras naciones y se vuelven tan inútiles como un pastel a medio cocer. ¿Cuántos de ustedes les gustan los hotcakes? Los pancakes o no sé cómo le diga usted. Pero obviamente aquí está viendo uno antes de que se voltee. ¿Qué pasaría si se lo come así? Entonces dice el pueblo de Israel, ustedes así son como una tortilla medio cocida, bola de inútiles. ¿Qué les pasa? O sea, y digo, yo sí he probado hotcakes así medios crudos, así, no sabe rico. ¿Ok? Eso, así dice el Señor, empezaron a arrepentirse, pero la verdad no les falta. ¿Por qué? Sigue en el libro de Oseas. Dice, en lugar de invocarme con corazón sincero, se quedan sentados en sus sillones y se lamentan, se hacen cortaduras en el cuerpo, suplican grano y vino nuevo a dioses ajenos y se alejan de mí. Ya se les fue el gran arrepentimiento que tenían. Al final, después de que les dice hasta todo, dice el Señor, regresa, oh Israel, al Señor tu Dios. Arrepiéntete, vuelve Israel. No es una condenación, es una invitación. Vuelve, porque tus pecados te hicieron caer. Y note, dice, presenta tus confesiones y vuélvete al Señor. Dile, perdona todos nuestros pecados y recíbenos con bondad para que podamos ofrecerte nuestras alabanzas. O sea, nada de nada más, ay sí, a la ligera. Como si Él nos amoló y al tercer día. No. Pidan perdón específico. A ver, ¿qué hice mal? Papá, rompí la ventana. Te ofendí. Hice eso. ¿Qué hiciste? Entonces acá es Asiria
no puede salvarnos. Era una nación ajena, llena de ídolos. Ni nuestros caballos de guerra nos pueden salvar. Nunca más diremos a ídolos que hemos hecho, ustedes son nuestros dioses. No, solamente en ti los huérfanos encuentran misericordia. El verdadero arrepentimiento dice claramente las cosas. Perdóname porque te hice llorar con mis palabras. Es clásico que alguien nos dice, ay, discúlpame si hice algo malo. No, sí, hiciste algo malo, no es si acaso. Sí, tú me dijiste que tengo la cabeza llena de estiércol de perro y me ofendió. Entonces, si alguien me va a pedir perdón, me diría, perdóname que te dije que tienes la cabeza llena de estiércol. No debía haberlo dicho, eso no es cierto. Eso es verdadero arrepentimiento. Según de Corintios, capítulo 7, también nos da unos parámetros acerca de esto. Y nos habla de dos temas específicamente: la tristeza de Dios y la tristeza del mundo. Dígalo conmigo: la tristeza de Dios, la tristeza del mundo. Ok. Pablo, entre primera de Corintios y segunda de Corintios, aparentemente les envió una carta que no tenemos. Y en esa carta les pegó hasta por debajo de la lengua. Y dice, no lamento haberles enviado esa carta tan severa, aunque al principio sí me lamenté porque sé que les causó dolor durante un tiempo. Pero ahora me alegro de haberle enviado, no porque los haya lastimado, sino porque el dolor hizo que se arrepintieran y cambiaran su conducta. Fue la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga, de modo que no les hicimos daño de ninguna manera. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza. Pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Imagínense que estamos con el ladrón famoso, ¿ok? Y está ahí, ay, es que me agarraron. Y llega alguno de nosotros queriendo animarle y le dice, ay, no te preocupes, Dios te ama mucho. ¿Está usted ayudando o perjudicando la cosa? ¿Por qué está perjudicando, pastor? No está arrepentido. Tiene la tristeza, pero la tristeza de Dios lleva al arrepentimiento. Pero es necesario dejarlo que pase por la tristeza de Dios. Si hay el niño que dijo algo y está en la esquina porque sus papás ahí lo mandaron, pues hay que dejarlo a que recapacite. Y esa culpabilidad de hice algo malo, no es que soy malo, hice algo malo, lo va a llevar esa tristeza de Dios. Dice, pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Entonces hay tristeza de Dios y tristeza del mundo. La tristeza del mundo, el diablo le encanta. Tenemos un adversario que llega y le dice, Leví, tú no sirves para nada, tú eres un inútil, eso que hiciste, ¿cómo voy a creer? Eres una barbaridad, tus padres nunca te debieron haber tenido, ¿cómo se te ocurre? Vergüenza debería de darte presentarte en público. Esa es la tristeza del mundo. Cuando nuestro adversario, el diablo, nos acusa de pecados que ya fueron perdonados, o de plano nos dice mentiras. O sea, el diablo le encanta en muchas ocasiones agarrar algo algo que usted hizo. Le voy a contar otra que hice yo en una ocasión. Creo que ni te la he contado, pero bueno, ahí te va. Cuando era niño, vivía con mis abuelos, tenía yo 8 años, y estábamos traía yo una camisa que tenía rayitas y se me ocurrió llevar esa camisa ahí al campo. Bueno, entonces llegamos al campo y entre las milpas agarrábamos ahí ciertas cosas que pues una plaga, lo que sea, y la quitábamos y etcétera. Y en una de esas agarré una mazorca de maíz y dije, pues total, nadie me está viendo, y me la llevé, ¿no? Se me ocurrió ir a un partido de fútbol y no alguien vio la misma camisa. Dice, ese es el que se robó el maíz. Y yo, yo no fui. Hasta la fecha me acuerdo. Y se me viene, ¿cómo pudo haber sido tan ladrón?
Pero es el tipo de cosas que el diablo, ya le pedí perdón al Señor, ¿no? Pero es el tipo de cosas que el diablo nos acusa. Esa es la tristeza del mundo. Es destructiva. No nos lleva al arrepentimiento. Entonces, note, la tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento. O sea, eso es bueno. Pero esa tristeza de Dios, dice Pablo, tan solo miren lo que produjo en ustedes esa tristeza que proviene de Dios. Tal fervor, tal ansiedad por limpiar su nombre, tal indignación, tal preocupación, tal deseo de verme, tal celo y tal disposición para castigar lo malo. Ustedes demostraron haber hecho todo lo necesario para corregir la situación. Pero está también la tristeza del mundo que produce muerte. Una ilustración de esto, nuevo, la tristeza de Dios produce arrepentimiento, pero la tristeza del mundo produce muerte. Lo vemos ahí mismo en 2 de Corintios. Resulta que había algún hombre, puede ser que sea el hombre que había en 1 de Corintios 5, que había tenido relaciones sexuales con su madrastra. Total, no sabemos quién es exactamente, pero está hablando de un hombre pecador, Pablo, y dice que aparentemente se arrepintió y dice: si alguno ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, hasta cierto punto, y lo digo para no exagerar, se la ha causado a todos ustedes. Pero él es suficiente, para él, es suficiente el castigo que le impuso la mayoría. Más bien debieran perdonarlo y consolarlo para que no sea consumido por la excesiva tristeza. Entonces la tristeza de Dios produce arrepentimiento. Pero si alguien, el diablo o algún predicador o algún vecino nos anda diciendo así: es que tú eres malo, arrepiéntete, no sirve para nada, eso no sirve de nada. Eso es demasiada tristeza. Y dice Pablo, nosotros deberíamos de perdonarlo y consolarlo. Dice: por eso les ruego que reafirmen su amor hacia Él. Ahora, noten lo que dice específicamente: para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. Ese verso, mucha gente lo usa para la guerra espiritual y para sí, etc. ¿En qué contexto está? ¿De qué está hablando? ¿Cuál es la artimaña del diablo? ¿Cuál es la artimaña que tantas veces ignoramos? ¿Que Dios quiere perdonar a alguien y nosotros no vamos para reafirmarle el amor y mostrarle que Dios tiene esperanza para él? Ahora va a decir: bueno, decídete. Pues no, que no se le debe de llegar luego ahí con el amor y el confirma: no te preocupes, ya pachó. Hay un tiempo, y que Dios nos guíe a reconocer ese tiempo de que peca y no es luego, sí, no te preocupes. Yo esto lo he visto muchas veces aún con predicadores y pastores. Cae en algún pecado y la gente: no, predica muy bonito, no le hace, lo perdonamos, que pase otra vez. Todavía no ha pasado el proceso de arrepentimiento. Que le podan medio el fruto malo, pero no lo extrajeron y rompen la ventana otra vez. Tiene que pasar un tiempo antes de que se le restaure de esa manera. Pero hay un balance. Satanás no debe de aprovecharse de nosotros. Ahora dice Pablo, bien lindo: no ignoramos sus artimañas. Bueno, eso era él. Nosotros somos rebrutos. Se nos pierden cada rato. Porque no sabemos dejarlos suficiente tiempo en la tristeza de Dios y no sabemos rescatarlos de la tristeza del mundo que produce muerte. ¿Está conmigo? ¿Cómo se reconoce el arrepentimiento? Pues la persona hace mención de lo que estuvo mal. Hay un cambio de actitud y de vocabulario, habla de cosas diferentes. Hay cambios de acciones, hay intentos de corregir y de restituir. O sea, hay cambio pues cuando la persona se arrepiente. No como Oseas o el pueblo en Oseas. Sí, le dura lo que dura el rocío de la mañana. Sale el sol y ¡puf!, se desvanece todo. El arrepentimiento, sin embargo, no garantiza ser perdonado. El arrepentimiento no es más que una petición de perdóname. Entonces, cuando nosotros nos arrepentimos, estamos diciendo: Dios, yo te pido perdón. Pero pues depende de Él perdonar. Si yo hice algo
en contra de mi esposa y le digo, perdóname, yo no estoy perdonado hasta que ella me diga, ok, te perdono. Y mi esposa no es rencorosa, pero no es automático. Yo no se lo puedo exigir, perdóname ya. El arrepentimiento no restaura la situación, sí restaura la relación posiblemente, pero no la situación. Si la ventana estaba rota, sigue rota. El arrepentimiento no garantiza que no habrá consecuencias, y lo vamos a ver ahorita con una de las historias. Y además, el arrepentimiento no regenera la confianza. Si alguien cae en algún pecado, se emborrachó y lo que sea, pues va a pasar el tiempo antes de que vuelva a regenerarse la confianza. Vamos a leer estas historias rápido, y rápido, pero no demasiado rápido. O sea, no vamos a dar más detalle, puede tomar nota, usted las puede leer tranquilamente, pero simplemente vamos a dejar que las escrituras nos hablen, pero son historias. Por ejemplo, esta no es de las escrituras, pero no sé, ¿cuántos de ustedes llegaron a ver la película La lista de Schindler? Es una película y es larguísima, dura como 3 horas la película. Es de la Segunda Guerra Mundial, era de un nazi. Si no se alcanza a ver ahí, pero dice que ya es el 25 aniversario, o sea, ya pasó, ya tiene mucho tiempo, y va a decir, me la vas a echar a perder. Pues ya pasaron tantos años y no la ha visto, pues véala y la va a disfrutar. Es cruda la película. Está de hecho filmada en blanco y negro intencionalmente para transmitir que, híjole, todo esto fue muy pesado. Pero habla acerca de los campos de concentración y cómo un nazi era malo, se apellidaba Schindler. Y de repente, ¡pum!, algo tronó y dijo, no, lo que estoy haciendo está mal. Y entonces era un hombre de dinero, tenía dinero por causa de... Y fue tomando del dinero para rescatar a judíos y sacarlos de los campos de concentración. Al final, decía, pero uno más, y a ver qué tenía, ¿no? Con esto pudo sacar, con esto. Estaba desesperado porque estaba arrepentido de todo lo que había hecho como nazi. Eso era un verdadero arrepentimiento. El Salmo 51 es el salmo de arrepentimiento de David después de su adulterio. Note conmigo cómo él dice, la historia es que él vio una mujer. Dice que los soldados salieron a la guerra como era de costumbre. Él se quedó en el palacio, estaba trepado en el techo, y desde el techo vio una mujer que se estaba bañando por allá, Betsabé, y se le antojó y dijo, tráiganmela. Pues si está casada, tráiganmela. Le trajeron a Betsabé, tuvo relaciones con ella, sin saber, la dejó embarazada. Y entonces, ¿qué voy a hacer? A ver, y ahí armaron un plan, un tamal, y traigan al esposo. Y le dice al esposo, era uno de sus valientes, le dice, ve, toma, acuéstate con tu mujer. Para que entonces así como que, pues él es el papá, ¿no? Pero el otro quizás sabía y no quiso, se queda. Y durmió afuera de su casa. Y total, David finalmente dice, no, pues no está funcionando el plan. Le manda a decir a sus soldados que lo dejen acercarse al muro para que lo maten. Y ya que lo mataron, le dan la noticia a David y le dicen, ya murió Urías, el esposo de Betsabé. Qué lástima, pues vamos a consolar a la esposita, ¿no? Y se la trae. Y entonces llega un profeta y le dice, no, lo que hiciste estuvo mal. Y ¡ting!, le cae el 20 a David. Y entonces empieza él a escribir y dice, ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable. A causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. Lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados. Pues reconozco mis rebeliones, día y noche me persiguen. Contra ti y solo contra ti he pecado. He hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo, pues soy pecador de nacimiento, así es desde el momento en que me concibió mi madre. Pero tú deseas honradez desde el vientre y aún allí me enseñas sabiduría. Purifícame de mis pecados y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Devuélveme la alegría. Deja que me goce ahora que me has quebrantado. No sigas mirando mis pecados, quita la mancha de mi culpa,
Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. No me expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. Restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Entonces enseñaré a los rebeldes tus caminos y ellos se volverán a ti. Perdóname por derramar sangre. Note la especificidad de David. Oh Dios que salva, entonces con alegría cantaré de tu perdón. Desata mis labios, oh Señor, para que mi boca pueda alabarte. Tú no deseas sacrificios, de lo contrario te ofrecería uno. Tampoco quieres una ofrenda quemada. El sacrificio que sí deseas es un corazón quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Eso es verdadero arrepentimiento. Reconoce lo que hizo. Se presenta delante de Dios, se presenta delante de Dios. Tú eres justo, yo soy el pecador. No dice mi esposa, mi hijo, mi vecino me hicieron hacer esto. Ellos fueron los que me hicieron enojar. No. Yo y solo yo. Lucas 19, 1 al 10. Es el arrepentimiento de Zaqueo. Jesús entró en Jericó y comenzó a pasar por la ciudad. Había allí un hombre llamado Zaqueo. Era jefe de los cobradores de impuestos de la región y se había hecho muy rico. O sea, los cobradores de impuestos, haga de cuenta, eran gente que trabajaba para el gobierno romano. Quitaba dinero de los judíos y se lo daba a los romanos. Eran los traidores. Pero además de que les daban dinero vamos a suponer que a usted le tocara pagar 20% de sus ingresos. O sea, usted es por el nivel que ganaba, 20%. Entonces él llegaba al Zaqueo y decía, me debes 35%. Entonces 20 para los romanos y 15 para mí. Entonces, aparte de que era traidor, era ladrón. Se había hecho muy rico. Zaqueo trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud. Así que se adelantó corriendo y se subió a una higuera de sicómoro que estaba junto al camino, porque Jesús iba a pasar por allí. Y cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre. Zaqueo, le dijo, baja enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y lleno de entusiasmo y alegría llevó a Jesús a su casa. Pero la gente estaba disgustada y murmuraba, fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama. Pues claro. Mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo, Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Jesús respondió, la salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. ¿Qué hizo? Cambió, restituyó, dijo, ahora sí voy a hacer estas cosas. Lo que hice estuvo mal, ahora voy a hacer algo nuevo, diferente, mejor. Pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que estaban perdidos. Así que va a decir usted, bueno, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Bueno, pues eso es el arrepentimiento. ¿Qué tiene que ver con nosotros? A nosotros nos es dado considerar, me arrepentí de mis pecados pasados y estoy arrepentido de las cosas que estoy haciendo hoy. Póngase de pie conmigo. Vamos a terminar nuestra reunión. ¿Cuántos queremos acceso a la presencia de Dios? El primer paso, la manera de hacer la pregunta, la petición, es decirle, Señor, lo que yo hice estuvo mal. Ahora, no es solamente acciones malas, hay veces que son pensamientos malos, conceptos malos. ¿Qué concepto tiene usted de Dios? Hay gente, no estudiamos ninguno de estos hoy, pero hay gente en la Escritura que de lo que ellos se arrepintieron, como Job, no era de una acción. Ellos se arrepintieron del concepto que tenían de Dios. Le voy a invitar a que cierre sus ojos un momento y vamos a terminar orando y luego cantando. Señor, gracias, Padre, por que tú nos has traído a este lugar y nos ayudas a presentarnos delante de ti. Hay una invitación de parte del cielo a llevarnos a ti. Tú nos dices, vuelve. Y Señor, no señalando lo que será solamente, nos pides detenernos para analizar
lo que hay en nuestro corazón, esas inclinaciones. Señor, aunque fuésemos limpiados de los pecados, límpianos del pecado, de la naturaleza que te ofende. Límpianos de la actitud que busca justificarse con un acto una vez al año, un peregrinaje, lo que fuese, Señor. Queremos constantemente vivir en arrepentimiento delante de ti.